Bueno, pues el día de hoy, como parte de la Feria del Libro de este 2020 y adaptándonos a las condiciones en las que estamos viviendo y hemos vivido este año, ¿verdad? Casi completo, pues vamos a dar inicio a esta charla en línea que he titulado Las selvas secas y la cultura chiapaneca. Eh, bueno, las selvas secas tienen una amplia distribución en México. Sí, las selvas secas se caracterizan por tener un clima cálido, ¿verdad? Y lluvias escasas, con una gran cantidad de especies endémicas, tanto de plantas como de animales. Bueno, para los que vivimos aquí en Tuxtla, ¿verdad? Las selvas secas forman parte de nuestro entorno, digamos, de nuestro hábitat, ¿verdad? Porque pues Tuxtla Gutiérrez está ubicado precisamente en un entorno de selva seca, ¿verdad? La depresión central de Chiapas tiene y es un ejemplo característico de este tipo de ecosistema. Pero tienen una amplia distribución en el país, vienen desde Chihuahua, encontramos este tipo de selvas y básicamente a lo largo de toda la costa del Océano Pacífico, toda la costa del Pacífico de México eh, tiene este tipo de vegetación, la costa de Oaxaca, la costa de Guerrero, para aquellos que hayan viajado por la carretera costera del Pacífico en México, pueden ir siguiendo la huella, ¿verdad? De este ecosistema desde Chiapas hasta Sonora, ¿sí? Prácticamente. Entonces, y por el lado, por el otro lado, ¿verdad? Por el lado del Atlántico, hay algunas áreas de selva seca en el norte de Veracruz y hacia la península de Yucatán. Entonces, en total, abarcan alrededor del 12% de la superficie del país. Eso quiere decir un poco más de 200,000 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando pues de un ecosistema que ocupa una superficie considerable del territorio nacional. Y por otro lado, este tipo de ecosistema se extiende por la costa del Pacífico de Centroamérica, ¿verdad? Toda la costa del Pacífico de Centroamérica hasta la frontera de Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? La zona de los lagos de Nicaragua, el lago, precisamente el lago de Nicaragua, o lago Cocibolca, como se llama allá en Nicaragua, en el nombre local del lago Nicaragua, es el lago Cocibolca, que es precisamente allí, en la frontera entre esos dos países, es una frontera cultural, ¿verdad? Entre Mesoamérica y las culturas sudamericanas, ¿verdad? La frontera entre Mesoamérica y la zona chibcha, ¿verdad? Que como se conocen. De hecho, en Nicaragua se habla de las culturas mesoamericanas y las culturas de filiación chipchoide, dicen ellos. Entonces, disculpen, pero sonó mi celular. Contesten, por favor. Aquí está. Eso. Entonces, bueno, y la hipótesis, pues,
Bueno, para terminar esto de la distribución de las selvas secas, ¿verdad? En esa área, a partir de Costa Rica, pues ya empiezan las selvas húmedas, ¿verdad? El famoso tapón del Darién y vegetación siempre verde, ¿verdad? Las selvas secas se caracterizan precisamente por tener una temporada del año, la temporada de estiaje, es decir, la temporada de secas, pues pierden el follaje, las especies vegetales que son típicas de las selvas secas, pierden el follaje y entonces pareciera que estamos en un territorio semidesértico, ¿verdad? Precisamente las selvas secas tienden a la desertificación, ¿verdad? Mientras que de Costa Rica para abajo, pues son selvas siempre verdes, siempre es una zona muy lluviosa. En fin, ahí pues hay una frontera cultural y una frontera biológica, ¿verdad? Las especies de plantas y animales también cambian notablemente, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, en los perezosos, ¿sí? Estos animalitos que son tan típicos de la selva amazónica, de las selvas húmedas, llegan hasta Costa Rica y decimos, bueno, ¿por qué no hay perezosos en la selva lacandona, verdad? Si también es parte pues de ese tipo de ecosistemas, ¿verdad? Siempre verdes y lluviosos. Bueno, porque ya cambió la zona o el área biogeográfica, ¿verdad? Ya estamos hablando de otra área biogeográfica que precisamente terminan allí en esa área también de frontera cultural de los lagos de Nicaragua, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasa en qué momento aparece la idea, pues, de los otomangues, entre los cuales están los chiapanecas, ¿verdad? Los otomangues, leyendo la literatura, ¿verdad? Y además porque, bueno, ahora les digo que antes de ser antropólogo, yo quería ser biólogo, ¿verdad? Yo tenía la firme idea, convicción de que quería estudiar biología y pues por eso trabajé incluso en la Secretaría Forestal y de la Fauna y me volví como en esa época, lo estoy hablando ya de hace casi 40 años, no sé cómo me vean ahí en la pantalla, pero ya pasaron muchos años sobre mí, ¿verdad? Entonces, en esa época, pues era yo especialista en identificar pájaros, así al vuelo, los miraba y ya sabía qué pájaro era, los escuchaba cantar, miraba huellas, etcétera. Entonces, cuando empecé a estudiar antropología y sobre todo en los últimos años que he estado investigando sobre los chiapanecas, pues me di cuenta pues que hay una relación bastante estrecha entre el área de distribución geográfica de los pueblos de filiación otomangue que hablan lenguajes de filiación otomangue con el área de distribución de las selvas secas, ¿verdad? Entonces, pues eso probablemente no sea una idea nueva, ¿verdad? No sea una idea mía. Seguramente otros autores, este, pues tal vez mejor preparados que yo, ¿verdad? Con más experiencia, han también explorado esta misma idea, lingüistas y arqueólogos, ¿verdad? Pero digamos que ¿verdad? Llegué a esta hipótesis antes de haber leído a los clásicos, ¿verdad? De los lingüistas como Campbell y otros autores que han trabajado. Creo que este,
Kent Flannery era otro de los arqueólogos así importantes que han trabajado esta área en Oaxaca y en Puebla, ¿verdad? Incluso aquí mismo en Chiapas, en el área de Ocosocuautla. Son arqueólogos que han trabajado, pues, estudiando los vestigios de las sociedades prehispánicas, incluso del arcaico, ¿verdad? Del periodo arcaico en esta área. Ok, entonces, y luego, pues hace alrededor de unos 10 años, nos dieron un financiamiento a través del PROMEP, de la Secretaría de Educación Pública, el programa para el mejoramiento del profesorado. Nos dieron un financiamiento para trabajar un proyecto de investigación en redes con la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Querétaro y nosotros. Entonces el proyecto con el que nosotros participamos en esa red, pues hizo, digamos, se enfocó en empezar a estudiar a los chiapanecas, ¿verdad? Y así fue como nos ligamos con colegas de Nicaragua, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, algunos arqueólogos, historiadores. Entonces, esta relación, pues, con los colegas nicaragüenses nos llevó a explorar lo que han hecho allá en Nicaragua y en esta zona que se conoce como la Gran Nicoya, ¿sí? La zona que abarca desde la península de Nicoya a los lagos de Nicaragua, es conocida como la Gran Nicoya. Entonces, son principalmente los costarricenses los que han hecho muchos estudios arqueológicos en la zona de la Gran Nicoya. Y por otro lado, pues desde tiempo atrás, ¿verdad? Incluso a partir de fuentes coloniales, se ha planteado que entre los chiapanecas eh, y Nicaragua, pues existe una relación muy estrecha porque los chiapanecas, que son uno de estos pueblos de filiación otomangue, uno de los alrededor de 50 pueblos de filiación otomangue, los chiapanecas provenían pues de Nicaragua, concretamente de la zona de Nicoya. Es una de las ideas que se han manejado, ¿verdad? Porque realmente la historia de los chiapanecas ha sido bastante elusiva, ¿verdad? A este tipo de datos. Es decir, se conoce muy poco del origen y de sus desplazamientos, de sus migraciones en la época prehispánica y cómo es que llegaron y se establecieron aquí en la depresión central de Chiapas, ¿verdad? Claro que pues la hipótesis más fuerte es que vienen del centro de México y alrededor del año 700 después de Cristo, se establecieron en la depresión central de Chiapas y uno de los grupos que venían, bueno, vinieron del centro de México, ¿verdad? Pero al llegar a Chiapas, concretamente en el Soconusco, se descindieron en dos grupos, ¿sí? Ese grupo compacto, digámoslo así, aunque también hay diferentes hipótesis de cómo se fue dando esa migración, pero aceptemos que llegaron en grupo y en el Soconusco, unos emigraron hacia el centro de Chiapas, que a la larga dieron origen a los chiapanecas, y el otro grupo continuó el desplazamiento, la emigración hacia Centroamérica para asentarse alrededor del año entre el 800 y el 900, es decir, de 100 a 200 años después de que
se separaron en el Soconusco, finalmente se asentaron en Nicoya, ¿verdad? En el área de los lagos y la península de Nicoya en Centroamérica. Y posteriormente es probable que algún grupo de estos que habían emigrado hacia Centroamérica regresaron de nueva cuenta hacia Chiapas, ¿verdad? Dando origen a la hipótesis de que los chiapanecas vienen de Nicaragua, ¿verdad? Pero en realidad es un grupo que vino del centro de México, llegaron hasta Centroamérica y probablemente alguna fracción de ese grupo regresó de nueva cuenta a Chiapas para encontrarse con los que se habían quedado ya en Chiapas desde 200 años antes, ¿verdad? Digamos que más o menos así está la historia de este desplazamiento. Ahora, pues, ¿cómo pretendemos o cómo hemos estado tratando de documentar esta relación, pues, entre la cultura chiapaneca y las selvas secas, ¿verdad? Pues en mi experiencia de trabajo en Centroamérica, concretamente en Nicaragua y en la zona de los Grandes Lagos, me di cuenta pues que hay especies, tanto de animales como de plantas, que son comunes, ¿sí? Pues el mismo tipo de ecosistema, pero sobre todo que son incorporados, ¿sí? Estas especies han sido incorporadas a las culturas locales, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, el huacal o jícaro, ¿sí? Que su nombre científico es Crescentia cujete, ¿sí? En el área de Centroamericana hay extensos bosques de Crescentia cujete, ¿sí? Desde la frontera entre El Salvador y Honduras, desde el Golfo de Fonseca, digamos, empieza un área de bosques donde la presencia de los árboles de huacal son predominantes. Incluso hay áreas donde son bosques exclusivos de huacal. Eso me llamó mucho la atención, ¿sí? Y luego, estando ya en esa región, en contacto con la gente, en las ciudades, en los pueblos, pues también el fruto de Crescentia cujete tiene uso en la cultura local, ¿verdad? Lo usan para lo mismo que lo usamos aquí, para tomar el pozol. Sí, esto también es algo interesante, ¿verdad? Porque también allá toman pozol y se llama pozol la bebida, así como la tomamos nosotros aquí en Tuxtla sobre todo, ¿verdad? Y en el Soconusco también. Entonces, por ahí empezó como mi hipótesis, ¿verdad? Empezó a tomar forma, pues, a tomar cuerpo la hipótesis de la relación entre chiapanecas y selvas secas, ¿verdad? Pero no solo es el uso de jícaros para tomar pozol, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, el nance o nanchi, como decimos aquí, Birsonima crassifolia, ¿verdad? Que es un nombre en latín. También es un fruto que forma parte pues, de la dieta, de las frutas de temporada que se venden extensamente en los mercados nicaragüenses, ¿verdad? En Rivas, por ejemplo, que es precisamente Rivas, es un puerto en el lago de Nicaragua. En el mercado de Rivas hay canastos de Birsonima crassifolia, ¿verdad? O Nanchi, a la venta. Entonces, igual que si uno va al mercado aquí en Tuxtla Gutiérrez, en temporada de Nanchi, pues hay gran cantidad de personas que
venden este producto, ¿verdad? Y pues aquí en Chiapas se produce mucho nanchi en la costa, eh, en San Felipe Tizapa, ¿sí? Ahí hay un área de, los campesinos plantan el nanchi, sí, como monocultivo y venden toda su producción, la compran los chapacorseños, ¿verdad? Para hacer los famosos curtidos de nanchi. Y muy asociado con el nanchi tenemos el jocote, ¿verdad? O spondias, que es el género de estas plantas, el nombre científico, por nombre en latín, de los jocotes, de los cuales hay también por lo menos 3 variedades. Y al igual que aquí, también en Nicaragua se consume mucho espondias, ¿verdad? O mucho jocote. Incluso yo le pedí a Roberto, que nos acompaña en esta charla, que él está haciendo una investigación también dándole seguimiento a los patrones de asentamiento en el área de Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla, ¿verdad? Que es como el área central donde se ubicaron los chiapanecas, ¿verdad? Cuando irrumpieron aquí en la depresión central alrededor del año 700, como ya dijimos. Le pedí que si en alguno de los sitios arqueológicos que él está excavando aparecen estas frutas, ¿verdad? Sería de mucho interés para reforzar la hipótesis que vengo trabajando, ¿verdad? Eh, bueno, eso es en cuanto a esas frutas, ¿verdad? Pero también hay otras plantas de uso ritual, ¿verdad? Entre ellas tenemos la flor de mayo, ¿sí? Ustedes saben la importancia cultural que tiene la flor de mayo, ¿verdad? Para aquellos que estén escuchando la charla, y sean originarios de esta región de la Depresión Central, pues tendrán idea pues de la importancia cultural que tiene la flor de mayo entre algunos de los pueblos que habitan esta región en sus festividades, ¿verdad? Los famosos ramilletes, aunque los ramilletes están más asociados a la cultura zoque, es cierto, ¿verdad? Pero pues forma parte pues de el universo simbólico de las culturas de la Depresión Central. Entonces, y la flor de mayo o Plumeria rubra, como es el nombre en latín de esta especie, es la flor nacional de Nicaragua, ¿verdad? Es pues de una importancia simbólica muy, muy grande allá, ¿sí? Que le dan un nombre, el nombre local de la flor de mayo, pues suena un poco raro, se llama Zacuanjoche. No sé, Roberto, él probablemente tenga mejor formación que yo en náhuatl, por su formación de arqueólogo, ¿verdad? Los arqueólogos mexicanos, como el náhuatl, es como la cultura dominante en la época prehispánica, pues los arqueólogos como que tienden a saber más náhuatl que otro idioma de esta región, ¿verdad? Las palabras en náhuatl, no sé si Zacuanjoche tenga que ver con el náhuatl, ¿verdad? Ahora nos va a comentar Roberto enseguida, ¿verdad? En su momento. Este, y bueno, es pues lo que se refiere a esta especie de flor. Y por supuesto tenemos la ceiba, ¿sí? La ceiba también en la región centroamericana es de uso bastante extendido, sobre todo para muebles, para sillas
y camas. Yo vi en carpinterías en la ciudad de León, en Nicaragua, donde el uso de madera de ceiba es muy apreciado para este tipo de muebles. Algo que me llamó la atención porque para nuestro caso, nuestra región, la ceiba sí tiene una importancia simbólica muy grande, muy importante. Perdón por la redundancia, pero nunca lo había visto como madera para hacer muebles, ¿verdad? Eso me llamó la atención y por eso me acerqué a la carpintería donde vi que estaban trabajando esa madera, ¿verdad? ¿Y esa qué madera? No, pues es ceiba, ¿verdad? Y luego fui al jardín botánico que está ahí mismo en la ciudad de León a mirar pues los ejemplares de ceiba y ya no me quedó duda, ¿verdad? De que se trataba de la misma especie. Entonces, interesante porque allá pues le dan un uso más extendido pues a esta madera. Mientras que aquí pues sigue siendo importante en términos simbólicos, ¿verdad? Bueno, y respecto bueno, y todas estas especies que mencioné son endémicas de la selva seca. Eso hay que mm, enfatizarlo, ¿verdad? El endemismo de estas especies que mencioné en las selvas secas, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, el uso cultural que tienen en esta área, digamos que aceptada, ¿sí? Ya por, por, por la comunidad de antropólogos y arqueólogos, historiadores, de que se trata de un área chiapaneca, ¿verdad? Por lo menos la depresión central de Chiapas. Donde podría haber cierta duda de si estaban o no es en el área de la costa de Chiapas. Con Roberto hemos hablado de eso. Recientemente terminamos de escribir un pequeño trabajo que va a servir de introducción al libro de un estudiante de Roberto a la que le dirigió la tesis, donde hablamos precisamente de esto que ahora el, el contenido de esta charla, ¿verdad? Y ahí Roberto y yo discutíamos de la presencia de los chiapanecas en la zona de la costa de Chiapas. Roberto tiene ciertas dudas, ¿verdad? De que, por ejemplo, un sitio como Iglesia Vieja esté relacionado con los chiapanecas. Y yo insisto en que en la zona de Tonalá o el istmo de Tehuantepec debe de haber algún sitio arqueológico relacionado con los chiapanecas porque pues es el istmo de Tehuantepec y las fuentes coloniales dicen que los chiapanecas controlaban el comercio mediante un puesto pues militar en la zona del Istmo, ¿verdad? Incluso los aztecas tenían que pagarles impuestos, ¿verdad? Para que pudieran comerciar más allá o más al sur del Istmo, porque los chiapanecas controlaban ese paso. Los chiapanecas en asociación con los zapotecas, que forman parte del mismo grupo lingüístico, podríamos decir, ¿verdad? También los zapotecas son de filiación otomangue. Entonces, yo insisto pues en que en esta área y a lo largo de la costa debe de haber presencia de sitios ocupados en la época prehispánica por los chiapanecas. Probablemente algunos de los sitios que ahora se le atribuyen a otros grupos sean chiapanecas, ¿verdad? Tal vez haya que revisar de nuevo esos datos, esos
esos vestigios, ¿verdad? Que se han encontrado en estos sitios, ya pensando en que podrían ser chiapanecas. No lo sé, Roberto es especialista en, en arqueología y él tal vez pueda ampliar esta idea. Pero, o si no, hay que iniciar un proyecto, esto se lo comentaba mientras escribíamos este estudio introductorio, que habría que iniciar un proyecto de investigación en la zona del Istmo, buscando pues un sitio de ocupación chiapaneca, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando, ¿verdad? A las especies de, bueno, decía que en la costa de Chiapas tal vez no esté muy documentado la presencia de los chiapanecas, este, pero en el resto en el centro de Chiapas, ¿verdad? En la depresión central de Chiapas, parece que no hay duda de que así fue. De hecho, Chiapa de Corzo, ¿verdad? Pues y el estado mismo, nuestro estado, Chiapas, pues lleva el nombre de este grupo. No sé qué fue primero, ¿verdad? Si Chiapas se llama así por los chiapanecas o los chiapanecas se llaman así por Chiapas, ¿verdad? También eso es algo interesante de discutir. De todas maneras es polémico. Bueno, y respecto a los animales, pues sí, a las especies, digamos, ¿cómo podríamos decir? Que no son vegetales, sí, son organismos vivos también, pero no son vegetales, sino son animales. Tenemos entre los reptiles a las iguanas, sobre todo del género Tenosaura. Los nicaragüenses son, incluso le dicen iguaneros, ¿verdad? Son come iguanas, cazadores de iguanas, arrasan con las iguanas en cuanto las ven, sobre todo en la zona de Masaya, muy cerca de Managua. Este, Comen muchas iguanas, ¿verdad? Igual que aquí en Chiapas también hay una gran, y en el istmo de Tehuantepec, entonces hay predilección, pues hay como un gusto, ¿sí? Ya asumido por muchos años, ¿verdad? De la cultura de comer iguanas. Yo una vez he comido iguanas, ¿verdad? Yo no soy de esta región, aunque crecí, asumo que tengo cultura tuxtleca, pero no soy originario de esta región, no comí iguanas desde que era yo chamaquito, podríamos decir. Entonces, tengo este, cierta reticencia, ¿sí? Por comer carne igual. Sí me gusta, tiene buen sabor, pero no es de mis favoritas, ¿verdad? Aunque si no me dicen que voy a comer mole de iguana, me lo como y digo, qué sabroso está. Sí, este guajolote estaba muy tierno, ¿verdad? La carne estaba muy suave. Y entonces ya me pueden decir, no, pues te acabas de comer una iguana, ah, caray, qué sabrosa estaba. Sí, sí, porque es muy buena, ¿verdad? Cuando se sabe preparar es muy buena. Entonces, allá en Nicaragua también se come muchas iguanas en la costa del Pacífico. Y la otra especie es un pájaro que se llama guardabarranco, del género Momotus. Este, o también le dicen pájaro raqueta aquí en Chiapas o péndulo, ¿sí? Porque mueve la cola así como si fuera un péndulo. Es una cola de color verde azulado, es un pájaro de una belleza espectacular realmente. Y el momotus, pues es el pájaro nacional de Nicaragua también, ¿verdad?
Y ese sí, no he documentado aquí en Chiapas que sea especialmente importante dentro de la cultura local, ¿verdad? Sí lo conocen porque es muy, incluso aquí en el patio de mi casa, aquí en Tuxtla, en Terán, un guardabarranca hizo su nido, anidó una ocasión, ¿verdad? Hacen un hueco en la tierra, así en un declive, ¿sí? En un terreno en declive, allí hacen un hueco y como el jardín de mi biblioteca tiene un pequeño declive, allí hizo un nido, lo cual me dio muchísimo gusto, ¿verdad? Fue una, pues no sé, fue así como, como una señal. Sí, discúlpenme que lo diga en estos términos, ¿verdad? Pero es como cuando es, híjole, como que todo se alinea y crea sinergias, ¿verdad? Como que uno cuando está trabajando un tema, de pronto la misma naturaleza le va dando las pistas, ¿verdad? Y entonces dice, hijo, entonces sí voy por el camino correcto, ¿verdad? Porque la misma naturaleza me está mostrando, pues, que voy bien, ¿sí? De lo contrario, ¿por qué llevo a anidar ese guardabarranca a mi jardín? Digo yo, solo es una cosa que a mí me gusta pensar, no necesariamente que sea cierto, ¿no? No necesariamente que sea así. Además es muy difícil de probar. Pero bueno, esa es solo una anécdota, ¿verdad? Este, entonces, pues bueno, de eso se trata, pues la investigación que estoy haciendo, que estamos documentando. Roberto se ha sumado a esta investigación con sus excavaciones en el área de la Depresión Central. Y por otro lado, pues también otro compañero, el doctor Eduardo Espinosa Medinilla, que es pues, el jefe del Laboratorio de Ecología Evolutiva del Instituto de Ciencias Biológicas, en nuestra universidad, pues también se ha sumado a esta idea, ¿verdad? A esta hipótesis. Él es un biólogo especialista en genética, entonces ha dirigido dos tesis, una de ellas ya concluida, ya presentada, y la otra está en elaboración, pero ya bastante avanzada, sobre la genética, ¿verdad? La filiación genética entre chiapanecas y nicaragüenses, ¿verdad? Estamos colectando muestras de sangre o de saliva en esta amplia región, desde Chiapas hasta Centroamérica, ¿sí? La tesis que está en curso ahorita, pues hizo un muestreo en varios municipios de la costa y en el istmo de Tehuantepec, así como en la Depresión Central. En total, 16 municipios de la costa y de la depresión, y unas muestras como control o testigo, como se llaman en los estudios de laboratorio, tomadas en el istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Para establecer esta filiación genética entre estas poblaciones. Así pues que la, digamos, la hipótesis esta de la relación entre selvas secas, chiapanecas, y otros grupos otomangues como los zapotecas y los chorotegas, ¿verdad? Como se llaman en Centroamérica, pues es lo que estamos trabajando. Ahora se está volviendo ya un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Le doy la palabra ahora a nuestro colega y amigo Roberto López Bravo para que nos comente sus impresiones. Roberto. Gracias, gracias, Carlos. Siento que entre lo que
bueno, trataré de complementar algunas de las cosas que tú dijiste. Y luego también les contaré un poco de lo que estamos haciendo desde una perspectiva arqueológica. Entonces, sí, cuando comentabas este aspecto de lo relevante que es para ti la biología en estos estudios, sí puedo recordar que precisamente a partir de los años 60 es que trabajos como los de Magnish en Tehuacán y después de Flavio en el Valle de Oaxaca son, en el caso de Mesoamérica, bueno, en el caso de los estudios arqueológicos en México, son estos ejemplos en que por primera vez dentro de el estudio del pasado se incorporan estudios ecológicos. Sí, y todo esto formó parte de lo que en su momento se le llamaba la arqueología procesual. Y de alguna manera eso, muchos de los arqueólogos hoy hemos integrado esta, digamos, ecología básica, conocimientos ecológicos básicos, que forman parte entonces de lo que enseñamos a nuestros alumnos y de lo que también usamos también para nuestras interpretaciones, ¿no? Porque precisamente partimos de la premisa de que las condiciones ecológicas determinan hasta cierto punto pues mucho de la cultura, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? En diferentes regiones. Entonces eso no estás mal, Carlos, es algo que por ahí ando desde los años 60, digamos, la llegada de la ecología a la antropología y especialmente a la arqueología. Eh, está también el aspecto por ejemplo, de la lingüística, ¿no? Que es en esta complejidad de entender precisamente esta historia ilusiva, ¿no? De los chiapanecas, en mucho dependemos precisamente de interpretaciones lingüísticas, en que entonces han sido estos colegas los que han, precisamente al desarrollar con métodos específicos de ellos, el entender en qué momento las diferentes ramas lingüísticas se fueron separando y ellos proponen también entonces lugares específicos donde pudo ocurrir eso. Entonces entendemos que la separación de la rama mangue chiapaneca del resto de la familia lingüística, pues ocurrió en algún lugar del centro de México, ¿sí? Desde donde entonces un grupo de personas se empezaron a mover, ¿no? hacia el sur, ¿no? Entonces esa es la propuesta que tenemos desde la perspectiva de los lingüistas. Ahora bien, los arqueólogos, en general, para los arqueólogos el entender migraciones, el entender movimientos poblacionales con técnicas actuales, digamos, es algo realmente difícil, ¿sí? Tradicionalmente los arqueólogos lo que hicimos fue entonces identificar algunos aspectos de la cultura material y entonces asignarlos a grupos específicos y a partir de entonces cada vez que nos encontremos ese rasgo material vamos a decir que pertenece a una cultura específica. Pero eso en realidad hoy es algo que criticamos mucho porque la cultura material se mueve, ¿no? Entre diferentes grupos por diferentes razones, ¿sí? Y con diferentes causas, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado si estamos usando solo un indicador, que lo que tradicionalmente han hecho los arqueólogos ha sido usar la cerámica, ¿sí? Entonces decimos, cada vez que nos encontremos esta clase de cerámica va a ser un indicador de que estos son específicamente de tal grupo. En realidad, hoy muchos estudios etnográficos nos han demostrado que la cerámica pues puede tener movimientos, ¿no? Y aparecen por diferentes razones, ¿no? El comercio, sí, también hay ocasiones aspectos simbólicos que también se relacionan con el movimiento de la cerámica. En general, lo que se dice hoy es, bueno, pues traten de usar diferentes líneas de evidencia y vean esas cómo se contraponen, ¿no? O cómo coexisten, y eso entonces da una idea más clara, ¿no? De las diferencias entre los grupos. Una de las cosas que es bueno utilizar, por ejemplo, es precisamente la arquitectura, ¿sí? Entonces tendríamos, por ejemplo, la planeación arquitectónica que sabemos que sí hay cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? En la secuencia arqueológica, y también tenemos cambios porque la arquitectura de alguna manera es un reflejo, ¿no? De ideas y de concepciones de las personas, ¿no? Entonces la forma en que están construidos los edificios, las orientaciones, etc. En ese sentido, el principal problema que tenemos con los chiapanecas es que la capital chiapaneca, ¿sí? Que es la que nos debería servir como
como, como el modelo, ¿no? Pensamos que es un modelo que entonces se podría estar replicando en otros sitios, pero ese modelo en realidad no sabemos nada, porque, bueno, la capital chiapaneca está abajo, ¿no?, de la ciudad colonial, y en realidad se ha trabajado muy poco. Sabemos que está ahí, sí, pero no sabemos mucho de ella. Entonces, una solución que, que se nos ocurrió a nosotros en el proyecto arqueológico fue pensar entonces en otros sitios, aunque no fuera la capital, pero sitios que estamos seguros en los cuales sí vivieran los chapanecas. Y en esta, es un proyecto que empezamos en 2014, como les explicó Carlos, hemos caminado los valles de Terán de Suchiapa, la ribera del Grijalva, Trecupía y el puente que es el que marca un poco la entrada al Cañón de los Sumideros, hemos caminado esa región. Y entonces tenemos un sitio que es como, bueno, hay varios, ¿no? Pero este es el que pudimos trabajar en él, que está en Suchiapa. El sitio arqueológicamente tradicionalmente se le ha llamado San Pedro Buenavista. Y entonces pensamos que este sitio nos puede dar ideas, ¿no?, de cómo quedó arquitectónicamente marcada la presencia chapaneca. Y entonces es un sitio que, por ejemplo, tiene un juego de pelota, los edificios están ordenados alrededor de unas placitas de cierta manera, ¿no? Y entonces, a partir de eso, suponemos que el siguiente paso pues, es que tanto, por ejemplo, pensemos los juegos de pelota, pudieran estar marcando, por ejemplo, de nuevo la presencia chapaneca, ¿no? Pero veámoslo en esa perspectiva, en una perspectiva de una serie de conocimientos compartidos que quedan reflejados en la cultura material. El siguiente paso, en efecto, es tratar de movernos un poco hacia la costa, ¿no? Y tratar de ver qué tanto pudiéramos encontrar sitios que tengan estas características. Ciertamente, bueno, hemos tenido 2 temporadas de campo, hemos avanzado, porque, por ejemplo, sí tenemos ahora un registro más detallado de sitios que antes no se tenía, lo cual además es grave porque justo en esta zona que era, digamos, es como el corazón de lo que era el territorio chapaneca, sí, digamos, esta zona entre Tuxtla y Chiapa de Corzo, Suchiapa, que son estos 3 municipios, en realidad es una zona en la que actualmente el crecimiento urbano va muy rápido, ¿sí? Entonces sí, tristemente hay muchos sitios que están desapareciendo con gran rapidez, y la mayoría son sitios que no se habían registrado antes, porque ahí viene otra crítica de la parte arqueológica. En realidad, arqueológicamente, a los chiapanecas han sido muy poco atendidos, ¿sí? En toda esta zona de la depresión central siempre hubo más interés en entender periodos más antiguos. Hay mucha investigación sobre periodos muy antiguos, ¿no? Pero muy poca investigación sobre el posclásico, que es el momento del contacto. Entonces, un poco lo que nos está uniendo ahora, ¿no?, que es precisamente la parte ecológica. Desde la perspectiva de los arqueólogos, nuestro principal interés siempre fue el tener una idea general de cómo estaba distribuida la población al momento del reino chapaneca, ¿no? Bueno, de este estado chapaneca, este sistema político de los antiguos chapanecas, y a partir de eso entender tal vez, por ejemplo, sistemas de control. Sí, tenemos que los chapanecas se instalan aquí en medio de los zoques, ¿no? Y nos dicen las fuentes coloniales que siempre tienen pleitos, por ejemplo, con sus vecinos de Sinacantán, ¿sí? Se lleva muy bien con los señores de zapotecas de Tehuantepec. Y entonces es a partir de, digamos, repensar la forma en la que eh, se dan estas relaciones interétnicas. Sí, pensemos un poquito más también cómo entonces podremos identificar a los chiapanecas. Lo que nos queda pendiente, ciertamente, en este esquema es hacia donde quisiéramos movernos, pero nos faltan todavía evidencias, es precisamente el buscar esta correspondencia genética con los restos antiguos, ¿no? Que tengamos restos óseos humanos, ¿no?, que excavemos los arqueólogos y que entonces en ellos tratemos de encontrar una correspondencia con lo que genéticamente se ha identificado ahora, ¿no?, en los descendientes. Eso nos falta, porque en realidad no hemos encontrado un entierro, porque en realidad nuestras excavaciones han sido muy controladas, muy pequeñas. Esperamos en una futura excavación tener esa opción, ¿no? Y yo quiero cerrar esta participación por ahora pensando precisamente en que en estos datos en los sitios del Soconusco, sí tenemos
algunas referencias a materiales, voy a decirlo entre comillas, chiapanecas, en algunos sitios del Soconusco. En sitios eh, estos sitios que están ya más allá de la región de Tonalá, sino ya específicamente el Soconusco, Soconusco, llegando ya a Tapachula, digamos. Y sí, sí hay uno o dos sitios en los que hay algo de materiales que también aparecen en Chiapa de Corzo. Lo que básicamente nos dice es que son sitios que están ocupados al mismo tiempo. Eso es lo primero, ¿no? Si son materiales que hablan de, entonces nos hablan de un periodo de que es el posclásico tardío, y entonces son sitios que están conviviendo y que comparten estos materiales. Tenemos esos, y luego tenemos también datos hay uno de estos pueblos que en la bajada hacia la depresión central, en donde precisamente en algún momento de la colonia hay estos, de la colonia temprana, hay estos censos de población, y entonces se dice que ahí habitaban unos hablantes de chiapaneca. Lo cual entonces nos dice, bueno, tal vez esta es precisamente una de las rutas, ¿no?, por las cuales los chiapanecas se están moviendo hacia el Soconusco. Y suponemos que hay otras, ¿no? Que una que sería precisamente la que, por donde están hoy las carreteras, ¿no? Precisamente para bajar por la Sepultura, ¿no? Que es un paso natural, que además siempre tiene movimiento de productos, toda la secuencia arqueológica, desde, digamos, 1500 antes de Cristo hasta la época de la conquista, y por ahí pasan muchas cosas. Y el otro que hemos platicado también, Carlos, es la posibilidad de que hubiera otro cruce, ¿no? Que bajara directamente hacia Tonalá, ¿no? Pasando, digamos, desde la Frailesca, ¿no? Desde el sur de Villacorso, etcétera. Y precisamente ahí, como parte de este proyecto, entonces hicimos es un proyecto, digamos, piloto, que entonces hicimos una revisión de uno de los sitios de esta zona, en donde sí hay ciertas cosas que nos recuerdan a lo chapaneca, pero de nuevo, estamos empezando, ¿no? Necesitamos tener más datos para entonces hacer una nueva interpretación, digamos, una nueva secuencia de evidencias, y a partir de eso podamos aportar una nueva interpretación. No, pues yo agradezco mucho tus comentarios y las precisiones que hiciste, ¿verdad? Y estos, pues estos datos que nos compartes, ¿verdad? Sobre la cerámica del área de la costa, concretamente del Soconusco y y lo que ha aparecido aquí en la depresión central, ¿no? Entonces eso también refuerza la idea, pues, que estamos trabajando con Eduardo Espinosa, desde los estudios de genética. Suponemos que en el istmo de Tehuantepec, la migración siguió dos rutas, ¿verdad? Una siguiendo la línea de la costa y la otra que se internó por el centro de Chiapas, ¿no? Entonces, pues esto que acabas de decir puede ir reforzando pues la idea de que hay pues hay esto que comenté hace un momento en la charla, ¿verdad? De que tanto la costa como el centro de Chiapas, pues era también parte del área de distribución prehispánica de los chiapanecas y sobre todo, pues, siguiendo también las selvas secas, ¿verdad? Porque el istmo de Tehuantepec, la costa de Chiapas y la depresión, pues son, pues, cubiertas, ¿no? Por este hábitat. Son ejemplos característicos de las selvas secas, ¿no? Entonces, no se sale del patrón que pretendemos demostrar, ¿verdad? Que pretendemos documentar. Al contrario, lo refuerza. Entonces, pues, por mi parte no tengo nada más que agregar en este momento, ¿verdad? Y lo que hay, pues ya sería como profundizar más en los resultados de nuestras investigaciones a través del Laboratorio de Ecología Evolutiva
Pero pues para eso, digamos que sería el indicado para profundizar en esto sería Eduardo, ¿verdad? Porque él es el especialista en genética. Entonces yo, también te agradezco porque nos has colaborado con material, de allí de tu laboratorio, para tratar de extraer algo de genes, ¿no? De ADN, ¿sí? De restos de ADN de unos huesos que nos diste en tu laboratorio. Eso todavía es un estudio que está pendiente, que la pandemia también ha detenido, ¿verdad? Porque no hemos podido trabajar en el laboratorio. Casi todo este año no hemos hecho avances en ese proyecto, ¿verdad? Pero pues ahí está a la espera de que podamos volver a las aulas de manera física, que podamos volver al laboratorio y retomar lo que dejamos pendiente en ese momento. Entonces, pues yo agradezco mucho a todos los que nos estén escuchando, a todos los que se hayan interesado por seguir nuestra charla y agradezco mucho a Roberto por sus comentarios y precisiones y espero tener oportunidad de seguir colaborando con él, contigo, Roberto. Claro, gracias. Aprovecho, ¿no? También para comentar, sí, nuestros pendientes, ¿no? Lo que quedó interrumpido. Precisamente en estas recolecciones de materiales que hicimos en este sitio, se llama el sitio Veracruz 2, que está algo así como 1,5 kilómetros al sur de Villacorsa. Es un sitio grande, pero para lo que entendemos, para lo que tenemos de conocimiento. Es un sitio que fue reportado en los años 50 y desde entonces nadie se ha preocupado por él. Y sí hicimos, o sea, realmente regresamos con muchos materiales que pues están en la bodega porque no hemos podido entrar a la bodega, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? Que ahora que podamos empezar a analizar esos materiales tengamos ideas de todo esto. Precisamente también se terminó una tesis de maestría, se presentó una tesis de maestría que fue lo último que pudimos hacer allá en marzo, en donde precisamente este alumno utilizó, por ejemplo, datos de este sitio, del aspecto del sitio, y encontró algunos patrones que sí nos recuerdan, ¿no? A lo que observamos en San Pedro, que es aquí en Suchiapa, y a otras cosas que son diferentes. Y también en esa tesis se presentaron datos de otro análisis de materiales que hicimos de San Pedro, que es bien interesante la obsidiana. Así que entonces es dentro de esos materiales arqueológicos, ¿no? Que tenemos. Y entonces, por lo que entendemos, este sitio, que es Chapaneca, realmente en él hay muy poco material o casi nada de material de obsidiana que venga del centro de México, lo cual es algo bien interesante porque en este periodo del posclásico tardío, uno de los marcadores del comercio, ¿no? Es precisamente el que haya obsidiana del centro de México. Y el que no hayamos encontrado obsidiana del centro de México indica precisamente, ¿no? Es una buen indicador de que son muy chiapanecas, ¿sí? Y de que entonces la élite chiapaneca sí tiene un control, ¿no? de los materiales e impide entonces que haya este tránsito de materiales del centro de México, ¿sí? Que por ejemplo son muy comunes en otros lugares como el otro aspecto que tenemos, entonces de esos materiales hay mucho en los altos de Chiapas, por ejemplo, ¿sí? Hay más materiales de los que hay acá. Entonces, eso de nuevo, ¿no? Es un indicador que nos marca cosas que más o menos ya sabíamos por las fuentes coloniales, ¿no? Como estas rutas de movimiento de los materiales. Entonces, eso es bien interesante porque, insisto, refuerza nuestra idea de que los chiapanecas literalmente están cerrando las fronteras, ¿no? Cerrando los pasos, ¿no? Para que lleguen cosas del centro de México. Pero eso es algo que también es muy interesante, pero hay que seguirle buscando, ¿no? Hay que seguir trabajando en esas cosas. Y bueno, de nuevo, los arqueólogos siempre tenemos la fama de tardarnos, ¿no? En analizar todos nuestros tepalcates. Entonces, sí, estamos un poco atrasados en eso ahora. Tenemos la justificación de no poder entrar al laboratorio, pero son cosas que esperamos pues el próximo año, ¿no? Tener nuevos datos, ¿no? Y con eso seguir trabajando todo esto. Gracias.
Muy bien, yo creo que con esto terminamos nuestra charla, Roberto. Voy a detener la grabación ahora. Claro, gracias.